Pasemos a lo próximo, hermano. Yo casi no puedo esperar a escuchar al hermano doctor Rolando González, quien nos trae acerca del liderazgo visto con el lente de Dios. Esto es algo que realmente nos llama a todos nosotros la atención. Hay mucho que decir, pero lo que se dirá será dicho por nuestro hermano Rolando el día de hoy. Que Dios nos bendiga, prestemos atención. Y estoy recibiendo preguntas, la pueden seguir escribiendo y la contestaremos en la sesión de esta tarde. Hermano Rolando. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta tarde. Doy gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que me concede para yo poder exponer en este evento tan importante, que espero que sea el preámbulo de unos eventos que tengan una marca ya en el Valle del Merrimack. ¿Cuánto le gustaría? Todos los años recibir un evento como este, planificado. Bien, muy bien. El tema, yo quiero invitarles a ir a la Biblia conmigo, los que pueden leer. Quiero leer una porción bíblica. Yo me voy a dirigir ya un poquito, saliendo ya de la época posmoderna, de los modernos, y ya yo voy a la parte del liderazgo. El liderazgo que realmente necesitamos el tiempo de hoy, a partir de principios bíblicos que vamos a tomar para traer la ponencia de hoy. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, y voy a leer la Nueva Traducción, la lenguaje sencillo, dice la palabra de Dios, Primera de Samuel 16, 7, perdón. Pero Dios le dijo: Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. No es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Mi tema es liderazgo visto con el lente de Dios. En una ocasión, tengo un amigo en San Pedro de Macorís que hace un evento todos los años en el estadio Tetelo Vargas. Y en una ocasión, en uno de sus eventos, él quiso traer un tema que tenía que ver con la apariencia. Y él buscó para el evento todos los sugieres del grupo, todos los sugieres que tenía, buscó muchachos del barrio, personas que no eran cristianas, y la puso a dirigir. No, lo puso como ujier. Y ellos colectaron la ofrenda, participaron todas las cosas que se los ujier en una actividad. Al final del evento, él le dijo a los participantes: todas esas personas, miren esas personas que están sirviendo de ujier en este lugar. Dijo, ninguna de esas personas son cristianas. Pero para los que estaban ahí, se asombraron porque decían, actuaron como cristianos, tenían vestimenta de cristianos, sirvieron como cristianos, pero no eran cristianos. Y lo que él quiso traer en el evento fue cómo hay que cuidarse de la apariencia en el servicio y en la iglesia. Fíjense, hoy vivimos en la época del maquillaje, de los bisturís, de las uñas potizas, de los filtros, del sensacionalismo, donde todas las cosas se trata de que aparenten en ese tiempo. Y todo sale como lo que esto quita, lo ponga aquello para que se vea, porque estamos utilizando la tecnología. Pero a mí me da miedo algo de todo esto, y es el filtro en el ministerio, en el liderazgo. Vamos a contar aquí, vamos a cantar allá, porque tenemos que aparentar ser. Y algo que estaba diciendo el doctor Duncan es el hecho de, yo lo voy a poner en mis palabras, esa fanfarronería de que tenemos en las iglesias, porque se han quitado los escudos, en muchos lugares, los escudos de oro, y han sido sustituidos por bronce. Y no voy a entrar en materia sobre eso.
Fácil, el bronce brilla muchísimo, pero no tiene la esencia que tiene el oro. Entonces, Dios quiere en esta generación un liderazgo orgánico, sin filtro, sin corte, sin apariencia, porque estamos hablando de posmodernidad y estamos hablando de una generación. Nosotros no podemos llevarlo atrás hacia la modernidad. Nosotros como líderes en estos tiempos tenemos que ir al mundo de la posmodernidad y ser ministro en medio de la posmodernidad para suplir las necesidades de la posmodernidad, sin filtro, auténtico. Entonces, Dios quiere esto del liderazgo auténtico, genuino. Ahora bien, hay esta porción bíblica que yo acabo de leer, es un episodio que traza para mí que ilustra muy bien cómo actúa el lente de Dios sobre el liderazgo. Porque conocemos la historia de cuando Dios le habla al profeta, le dice: yo quiero que tú vayas a la casa de Isaí para que allí me unja a la persona que yo quiero que sea el dirigente, el líder de esta nación. Entonces en la casa de Isaí se desarrollaron algunos eventos. Yo le digo allí, se desarrolló lo primeramente que se vio allí fue el lente de Isaí sobre sus hijos. ¿Qué tiene que ver esto? Le dijeron: trae tus hijos. Y él dijo: déjame quitar este no califica. Puso el lente sobre ellos: este no califica, este no lo voy a invitar. Voy a invitar a los que yo entiendo, lo que humanamente se entiende, que son las personas que son los que pueden calificar para lo cual está el profeta en este lugar. Ese fue el lente de Isaí. Después vamos a ver el lente entonces de Samuel. Cuando le presentan a Samuel, el primer hijo de Isaí, el hombre agarró el galón de aceite y Jehová tuvo que quitarse a los muchachos. Ese no es. Sí, porque lo iba a hacer de una manera muy apurada, porque lo vio apariencia, porque lo vio bonito, porque lo vio con todas las características de un rey humanamente. Y de hecho, entiéndase que Dios le dijo: irá y ungirá al que yo te diga. Pero la apariencia le hizo olvidar la palabra de Dios, porque le aparentó muy bien. Entonces el lente en la casa allí de Samuel también fue afectado, hermano, porque era un lente oscuro. Entonces Dios buscaba para la nación, mire el lente de Dios en ese lugar. Le dijo: yo quiero que tú me unjas al que yo te diga. Ese no es, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Y la posmodernidad puede traicionarnos en esto, porque hay mucho filtro, mucha apariencia, y podemos dejar de lado lo auténtico y lo orgánico. La apariencia pueden ser títulos. La apariencia puede ser cierto prestigio en la iglesia. La apariencia puede ser esas cosas que se ven, que aparentan. Pero Dios dice: yo no miro los filtros, yo no miro el maquillaje, yo miro el corazón del liderazgo que quiero hoy. Entonces, el lente de Dios fue diferente en ese lugar. Dios buscaba, y esto a mí me impactó cuando el Espíritu Santo me puso en mi corazón. Dios buscaba un pastor para la nación. Y dijo: el que está en el campo, ese es, porque yo lo veo a él pastoreando mi pueblo, palabra mía, como él pastorea las ovejas. Yo lo veo a él siendo pastor de una nación y cuidando una nación como cuida sus ovejas del lobo, del león, y como las cuida del oso. Y lo manifestó ante Goliat. Dijo: este es un incircunciso, nosotros tenemos a Dios. Él no tiene a Dios, podemos. Dios miró eso. Dios miró un adorador, Dios miró un guerrero, Dios miró un corazón dispuesto a defender su nación, porque Dios buscaba un pastor. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere en esta generación, el líder de esta generación? No buscar un asalariado.
No buscar una persona que lo que quiere es prestigio. No buscar una persona que lo que quiere es hacer alarde de sus conocimientos, de las cosas que tiene. Dios quiere un pastor. Dios quiere líderes que pastoreen, que cuiden el rebaño. Entonces, de este hombre fue que Dios, en este hombre Dios puso los ojos para esto. Ahora, hay una aplicación básica acá. Dios no escoge a sus líderes por lo que poseen o por sus capacidades humanas. Porque Dios, antes de Dios mirar lo que hacemos, primeramente mira lo que somos. Dios primeramente te llama y luego te capacita. Cuando Dios dice yo no miro la apariencia, yo miro lo que está en el corazón, te está diciendo yo quiero tu corazón vacío. Yo te quiero sin herramienta, dame lo que hay en tu corazón, dame tu disposición. Cuando tú vienes bien, entonces yo lleno ese corazón, yo le doy las herramientas a ese corazón, yo pongo en ese líder. Entonces hay quienes están en la iglesia tienen cargo y liderazgo por su estatus, por el dinero que dan, por su influencia familiar, por su situación vitalicia en los asientos. Entonces se deja de lado otros que sí Dios quiere bendecir. Yo no sé si comencé muy fuerte, pero estas son las cosas que el Señor me ha dado. Amén. Hay que darle oportunidad, amado, a ese que dejamos por ahí que creemos que no tiene la característica, que no aparenta. Entonces hay algo que yo veo bien claro aquí, es que en un momento dado veo dos líderes, dos corazones distintos. Yo siempre cuestioné la actitud de Dios. Siempre dije, ¿por qué Dios tan fácil destituye a Saúl y lo desecha? Porque tuvo cierta rebeldía. Sin embargo, a David también tiene sus problemas y él no lo desecha. Yo dije, este Dios es injusto aquí. Yo veo injusticia porque este hombre, David es un asesino, robó una mujer. David es un hombre que, cuando yo leo lo que hizo David a Urías, hasta yo me molesto. En la mano le puso la carta para que le llevaran y le pusieran en el frente de batalla. Se convirtió en el autor intelectual de la muerte de este hombre. Y yo digo, oye, el otro también fue. ¿Y por qué tú trataste así a Saúl y él no? Entonces aquí viene, ahí Dios tuvo que trabajar conmigo. Yo le quiero ver mostrar para que ustedes vean lo que es el corazón. El rey Saúl, cuando Dios lo eligió, en el principio fue un rey de éxito. Tuvo grandes batallas, tuvo grandes victorias. Cuando Dios lo llamó, era un hombre humilde. Cuando lo fueron a elegir, se escondió detrás del bagaje. Venía de un ambiente, de un escenario de humildad. Dios le dio los mismos tratos a Saúl que le dio a David. Ahora, el problema fue en la crisis, que no reaccionaron de la misma manera. Saúl fue un líder enfermo emocionalmente. Un líder celoso. Y un líder resentido. Y cuando el líder resentido y es celoso, es problemático porque esa situación de enfermedad le complica la vida a las personas que estén a su lado. Por eso le complicó la vida a David, que tenía que salir corriendo. En la iglesia tenemos un sinnúmero de personas como los tiempos, como la tenía Saúl, que le clavan la lanza a quien sea, fácil. Porque tienen problemas de celo, porque ven que otros progresan, porque ven que otros su ministerio progresa más. Entonces entra el espíritu de Saúl, que también es el espíritu de Caín. Yo tengo una palabra que predico y es un asesino en el altar. El problema de Caín con su hermano Abel se produjo porque la excelencia de Abel le provocó celo. Ese crimen se generó en el altar. Y hay muchos líderes que las funciones en la iglesia, comparándose con otros, le genera celo. Y en vez de ayudar y crecer por la bendición de otros, lo que provoca riña y pleitos que estanca la obra de Dios. Alábale si puede. Bueno, usted sabe que yo soy pentecostal. Usted puede decir gloria a Dios. Usted sabe. Usted lo sabe, ¿verdad que sí?
Ay, ay, ay. El pastor Reyes dice que yo le puedo predicar a todas las denominaciones. Sí. Entonces, dése cuenta que los líderes enfermos se pueden convertir en un instrumento de las tinieblas. El líder enfermo hay que llevarlo al departamento de cirugía y hacerle. En la iglesia hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Saúl fue un líder desenfocado. Persiguió a David en vez de perseguir a los filisteos. Tenía aceite, claro, estaba ya en ese tiempo desechado, pero en vez de enfocarse en lo que dañaba a la nación, se enfocó en lo que lo dañaba a él o lo que él creía que lo estaba dañando. En vez de andar en los montes persiguiendo filisteos, lo que andaba en los montes persiguiendo a su hermano. Desenfocado totalmente. ¿Por qué? Porque los celosos no le permiten. El líder celoso no aprovecha los recursos que tiene a su alrededor, porque lo ve como una amenaza. Y hoy en día yo estoy encarando a los pastores con esto, que Dios en la mano suya es que se forman los pastores de la posmodernidad, los pastores que vienen. Si te llega un David que mata a 10,000, por el hecho de que tú jamás mates 1,000, no lo mate. No lo mate. Porque Dios te lo está poniendo ahí para que tú lo ayudes. Pero yo honro la vida de mi mentor, amigo, Pastor Félix, que ha sido una bendición en la vida mía. Hombre que ve en virtud, hombre que ve en desarrollo, hombre que ve en ti lo que hay, dice, yo quiero ayudarte a que siga creciendo. Entonces, Saúl, en vez de aprovechar ese recurso que tiene a su lado, que toca bueno, que es un guerrero, entonces lo que hace es que lo persigue porque lo opaca. Perdió tiempo persiguiendo a un gran líder, haciéndole la vida imposible. Pero Dios, de las cosas que tú crees que son negativas, te levanta, te tiene preparada detrás de eso las mejores cosas. Porque de esa persecución y de todo ese sufrimiento que le provocaron a David, se levantó un guerrero más fuerte y hombre mayor preparado. Esa persecución que puede llegar a tu vida, no te preocupes, que puede ser, soy pentecostal, puede ser la herramienta que Dios está usando para elevarte. Amén. Entonces, uno de los problemas que veo en Saúl es que Saúl manejaba su propia agenda. Cuando lo mandaron a hacer la misión, hizo lo que le dio la gana. Era un líder que estaba entronado, Dios lo había puesto, pero dice el Señor, dijo, me pesa haber puesto a Saúl, porque se ha olvidado de mí. Es un líder que tiene una posición en la nación, pero entonces en el tiempo lo estaba haciendo muy bien al principio, pero en el tiempo se fue desenfocando y alejando de Dios y hacía las cosas en el altar, en el reinado, como quería, sin consultar a Dios. Me pesa, dice Dios, porque ya no me busca, ya no me obedece. Le estoy dando la característica del por qué Dios descalifica a uno y al otro. No es que no hace nada, sino que le provoca una disciplina, pero lo sostiene en el trono. Hay quienes buscan en el ministerio prestigio, fama y una fuente de ganancia en el ministerio. Y eso no es lo que Dios ve en el corazón de la persona. Saúl buscó aún ayuda hasta en el reino de las tinieblas. Oiga, ¿a dónde llegó este hombre? Su corazón se inclinó, que fue hasta una pitonisa a buscar ayuda. Sin embargo, David, estoy haciendo el contraste porque el Señor habló a mi vida y quiero compartirlo con ustedes sobre por qué uno lo rechaza y a otro lo perdona y lo sostiene. Lo primero que hizo David, una de las cosas primeras que hizo David cuando llegó como líder, fue buscar el arca de Dios y restablecer la adoración en la nación, fortalecer esa adoración y traer la reforma que se necesitaba en el ambiente. Llevar un ambiente donde él, no es que otros fueran y se gozaran porque el arca estaba ahí, sino que él tenía la capacidad de despojarse de la corona y comenzar a saltar y brincar con todo el pueblo que estaba ahí. Porque ese era el líder que Dios quería en la nación. No un líder que aplaudiera del altar, como hay muchos que se goza el pueblo, pero ellos no se gozan el culto. Yo creo que los líderes somos los primeros que debemos gozarnos el servicio para dar ejemplo en las iglesias.
a lo último con el bosquejo en la mano para predicar. Eso no es lo que yo quiero. Saúl saltaba y brincaba junto con el pueblo, y el espíritu Mical se manifestó y dijo: ¿por qué tú lo haces tan vil? Lo dijo: porque yo lo hago para Dios. Si delante de ti soy vil, pero delante de Dios y delante de las que están aquí soy honrado. Por eso Dios lo eligió, por eso fue lo que miró en el corazón. Miró un guerrero, miró un hombre que se sabía quebrantar y pedir perdón, que reconocía su pecado y lo lloraba, pero miró un hombre que le sabía adorar. Amén. David se desprendía como un niño delante de Dios, como un niño buscaba a Dios y se quebrantaba. Entonces, en ese escenario, Dios dice: yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que está en el corazón. Prepárame un corazón, aunque esté vacío, y yo voy a formar un líder, yo voy a formar un ministro. Ahora bien, hay otro escenario. Este es el primer escenario, tengo tres. El segundo escenario que quiero mostrar a ustedes es el lente de Jesús al acoger sus seguidores. La palabra dice en Marcos 3:13: después subió al monte y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús aquí está eligiendo del grupo que tiene los 12 que van a andar con él. Pero una de las cosas que me llama la atención es que antes de hacer esa elección, ora toda la noche. Del monte a elegir. ¿Sabe por qué yo tengo que hacer mención de esta parte? Porque no se puede correr a la ligera para hacer las elecciones de la persona que va a trabajar en la obra de Dios. El pastor Félix en su ponencia decía del espíritu morador que él tiene que guiarnos, os hará saber. Tenemos que ir el liderazgo de hoy tiene que pedirse en oración. La iglesia tiene que orar por quienes nos van a dirigir, no solamente orar por nuestro gobernante, que tenemos que hacerlo, también la iglesia, quienes nos dirigen. Hay un término del campo: no es por compadreo o comadreo, tiene que ser con oración. Jesús oró toda la noche para tomar esta decisión de elección. Desde el punto de vista mío, humano, no creo que Jesús eligió lo mejor. No creo que Jesús eligió lo mejor. Era cierto, eran hombres sencillos y ordinarios, hombres de diferentes estratos sociales, pescadores, publicanos. No eran líderes religiosos importantes de la época. Todos ellos eran galileos, excepto Judas, que era de Iscariot y que no pertenecía a esa región. Pero cuando nosotros damos un vistazo a este grupo de personas y lo miramos, no tengo tiempo para hablar de eso en este momento, pero el mejorcito del grupo era Judas. El más pensante, el que más se conectaba, por eso tuvo la oportunidad de ir a los sacerdotes y hacer la negociación, porque Pedro no iba a hacer eso, Pedro no tenía ese contacto. Mateo se le podía acercar porque era un publicano y vivía acorde con el gobierno y cuantas cosas, pero Judas era el más abierto, por eso tuvo la oportunidad de venderlo. Entonces, yo no sé cómo se le ocurre al Señor unir a un Juan el Cananista o el celote con unirlo a Mateo el publicano. Y solamente algunas reseñas porque no tengo el tiempo para decirlo. Por ejemplo, los celotes eran una comunidad nacionalista de lo más radical, y ellos perseguían mucho a los soldados romanos para matarlos, si era posible, y también a los publicanos, a los cobradores de impuestos. Sin embargo, Jesús llama a un publicano y llama a un celote, y lo incluye, y llama de diferentes estratos. Entonces, de ahí le digo, eran personas que tenían
no tenían humanamente las calificaciones para trabajar con él, pero el Señor necesitaba esos cuerpos o esos corazones o esa actitud. Él no miró eso, Él miró en ello algo que yo no se lo puedo explicar hasta hoy. No hay forma de yo poder explicar por qué Jesús escogió esas 12 personas. Solamente Él, que conoce los corazones, supo por qué eligió esas 12 personas. Porque nosotros no íbamos a votar por ellos, de verdad que no. Ahora, lo primero que dice la palabra es que escogió a lo que Él quiso. Esa palabra es muy importante. Llamó a lo que Él quiso. El ministerio es un llamado divino. No es que yo me engancho a la policía o quiero hacer aquello. Es un llamado. El que está en el altar tiene que ser llamado. Y cuando Dios llama, los llamados son irrevocables. Los dones de Dios son irrevocables. En cualquier escenario que usted lo mire, son irrevocables. Entonces, ninguno de estos hombres andaba buscando ministerio. Porque cuando Dios te va a llamar, y fue irresistible el llamado. Y no hubo esa sensación de yo no puedo. Simplemente dejaron todo radical el llamado. Porque el Señor lo estaba llamando. Por eso le digo que Dios primero escoge y luego provee las herramientas. Porque no parecía que ese grupo podía ser lo mejor para él, pero él sabía lo que estaba haciendo con ellos. Entonces, lo único que Dios necesita de nosotros es el corazón de aquello que Él llama. El llamamiento divino es un viaje sin regreso. Cuando Dios te llama es sin regreso. Es como cruzar el río y quemar el barco. Cuando Dios te llama, no que me retiro, que pronto, no hay forma de retiro. Te retira cuando te muera, mi hermano. Y yo lo siento por las mentalidades que tenemos aquí en los Estados Unidos, esperando los 65, 66 para retirarse. Cuando Dios te llamó al ministerio, te retira cuando te muera. Aunque no esté en la función principal, pero no puede abandonar, no va a dejar el ministerio, porque eres un prisionero de Cristo, como lo digo en mi libro, el primer capítulo. Y los prisioneros no salen. Cuando Dios llama a alguien es como si le diera cadena perpetua. Y el que tiene cadena perpetua no sale de la cárcel cuando le da la gana, no puede salir de ahí. Podemos cambiar, podemos tener ir a otro ministerio, pero siempre la chispa estará ahí del llamamiento. Por eso repito que cuando Dios te llama incompetente, te llama vacío y te llama desnudo. Porque Él provee las herramientas. Nadie puede ejercer eficazmente un ministerio de oficio a menos que no sea comisionado y equipado por Dios. Le voy a citar una palabra de ese gran predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Dijo una vez: hay quienes salieron a dar un paseo y se tropezaron con un púlpito. Estoy hablando de personas que no tienen llamado en el ministerio. Hay un libro también, el ABC del crecimiento integral de la iglesia, que habla de 8 características del crecimiento de la iglesia. Está gratis, usted lo puede descargar ahí en YouTube, en Google. Y allí hay una área donde habla de ministrando según los dones. Y hay una carreta que tiene, las ruedas son cuadradas y las redondas están encima de la carreta. El ABC del crecimiento integral de la iglesia. Si no es ese, ahorita me pregunta otra vez. Y hay las ruedas que deben funcionar estaban dentro y las cuadradas las que estaban empujando la carreta. Le estaba haciendo muy difícil a la carreta funcionar. ¿Sabes qué es lo que enseñaba? Enseñaba que la iglesia tiene que tener los ministerios correctos en los lugares correctos. ¿Qué hace usted cantando si usted no es cantante? Porque eso es rueda cuadrada. Una persona, maestro de escuela bíblica, pero lo que sabe es limpiar o hacer no sé otra cosa en la casa del Señor. Y enseñando, la gente se duerme, no aprende, no sabe lo que dijo. Entonces no es maestro. La rueda está cuadrada. Entonces, si la iglesia no tiene liderazgo equipado, tiene las ruedas cuadradas. Ay, Dios mío, ayúdame a salir de esta bien, ¿verdad? Entonces, la palabra dice que llamó a lo que Él quiso. Lo otro que dijo fue para que estuviesen con Él. Y es que yo quiero ser enfático. La primera asignación después del llamado que Jesús hizo fue a estar con Él.
para que estuviesen con Él. No es que llamó y te va, no, tiene que estar conmigo primero. ¿Por qué? Porque antes de hacer hay que ser. Antes de ir, tenemos que quedarnos con Él. El Señor dijo, la palabra dice, para que estuviesen con Él. ¿Sabe qué? Algo que me preocupa sobre esto? Algunas personalidades de la farándula que se convierten y a los 2 meses ya están cantando, ya están predicando, ya andan por ahí aprovechando su fama. Pero están crudos, no han estado con Él, no han tenido experiencia con el Señor, no han tenido esa vivencia con Cristo, no le han dado su corazón al Señor para que lo transforme. Pero nosotros, por buscar la popularidad y llenar la casa, queremos traer el famoso que se convirtió, y eso ha traído muchos problemas, amado. Entonces, una de las causas por las cuales hay que estar con Él es porque el líder tiene que pasar tiempo con Jesús en oración. Esto lo repito. Mire cómo yo comparo la oración. Usted se monta en un avión y los aviones tienen 2 motores. Científicamente dice que se puede volar con uno, pero en una ocasión veo que un avión despega, hay un motor que le entra aves y el avión regresa. Entonces, si puede volar con uno, ¿por qué no siguió? Regresó porque necesita, para estar seguro, que los 2 estén en buena función. El Evangelio camina de la misma manera. Tenemos la palabra de Dios, que es un motor, y tenemos la vida de oración, que es otro motor. Cuando uno de ellos tiene aves, tiene que devolverte para atrás, arreglar los 2, porque esto tiene que caminar con la oración y con la palabra. Tiene que caminar en una relación con Dios y una relación con la palabra de Dios. Es como las piernas. Tengo 2 piernas, yo puedo caminar con una. Bueno, se me hace difícil. Si una tiene problema, voy a buscar que se sane para andar bien, porque si no andaré cojeando. Hay muchos que son muy buenos en la palabra, pero tienen problemas en la oración. Hay otros que oran mucho y ven el ángeles y querubines, pero no tienen nada que decir. Pero qué bueno es cuando podemos ser sanos en las 2 áreas, que podemos ser hombres y mujeres de oración y podemos ser líderes, ministros de oración y de la palabra. Ese es el concepto de una vida equilibrada, estar con Él. Muchas congregaciones carecen de la vida de Dios, dada la pobreza espiritual de sus líderes. Hay gente que está pasando hambre en la iglesia. Es un desafío, amado, tengo que decirle la verdad. Cuando yo voy a una congregación y me siento allí, después de una semana de trabajo, y encuentro un ministro, un líder que abre la Biblia el domingo por la mañana, busca un salmo para ver lo que puede se le sale ahí, es una falta de respeto. Un líder, un ministro, un pastor tiene que dedicar tiempo desde el mismo domingo a preparar su mensaje, su sermón, a dedicarse a buscar la dirección del Espíritu Santo para alimentar un rebaño, porque si no vas a pasar hambre. Es lo mismo que un buffet. Las almas nuestras necesitan ser ministradas, comer, saciarnos y pasar la semana con una palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso amerita disciplina. Se oye fuerte, se acaban los amenes, pero así es. Una de las cosas que Jesús tenía que hacer con ese grupo que llamó era cambiar su cosmovisión. De eso se trata. Debían deshacerse, ellos tenían que estar con Él para deshacerse de las cosas, deshacerse de cosas, aprender una nueva forma de vida, una nueva teología, porque ellos tenían una teología, pero tenían que aprender una nueva, cambiar hábitos, costumbres y estilo de vida. La palabra dice que los llamó para enviarlos. Ningún líder debe ir al ministerio sin previa preparación, mucho menos en esta generación que vivimos. Amén. Y la última parte que quiero enfocar es que Dios elige sus líderes de acuerdo a sus planes y sus proyectos. Quiero leer una porción bíblica que está en Jueces 1 y 2, y dice: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés, y Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel.
En esta parte quiero tocar primeramente brevemente lo que fue el ministerio de Moisés. El llamamiento de Moisés fue un llamamiento con una temática y una decisión específica. Moisés parecía un egipcio, pero era hebreo. Miren lo que es la apariencia. Porque cuando Jetro le preguntó a sus hijas que quién la ayudó, ellas dijeron, un egipcio nos ayudó. Pero Moisés tenía vestidura egipcia, pero tenía corazón hebreo. Aquí cambia las cosas, que Dios no mira las apariencias. Ellas miraron un egipcio, pero internamente este hombre tenía un corazón sano. Tengan mucho cuidado con ver a la gente que se tatuaje y algunas cosas, con descalificarlo, porque parecen egipcios, pero son hebreos muchas veces. Tengan mucho cuidado. Entonces, Moisés en la zarza no solo Dios lo capacitó a él, sino que cuando él mostró la debilidad de que no podía hablar, inmediatamente su debilidad activó el ministerio de su hermano que estaba allá en Egipto. Porque Dios le dice, tú no sabes hablar, pero tú tienes un hermano que habla muy bien. A veces tenemos que entender esto, amado. Dios nos llama, pero no todo lo podemos hacer nosotros solos. Cuando no sepa hablar, Dios pone un Aarón. Cuando el líder no puede hacer una cosa, pone a alguien que lo haga. Dios ministró a mi vida en una ocasión y Sansón lo metieron preso y le sacaron los ojos. Y él necesitaba ir a la columna, pero no tenía ojo. Y Sansón, ¿sabe lo que dijo Sansón? Tengo que buscar a alguien que tenga ojo porque fuerza tengo. Y le dijo a alguien, préstame tus ojos que yo pongo la fuerza. Hay cosas a veces que no la tenemos, pero nosotros podemos buscar, estar. Y así funciona la iglesia, con un equipo funcional de líderes, que el que no tiene fuerza tiene ojo, y el que no tiene ojo tiene fuerza. Pero todos derribamos la columna, matamos a los filisteos. Amén. Entonces, note que Dios comisionó a Moisés para mostrar su gloria en Egipto, liberar a los hebreos y traer el nuevo pacto. Ahora, ¿cuál fue el contraste entre el ministerio de Moisés y Josué? Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Y yo no le puedo negar a ustedes que ese verso fue el que me motivó más a mí a traer este tipo de enseñanza. Porque estamos hablando de posmodernidad, estamos hablando de nueva generación, estamos hablando de un sistema nuevo que existe en el mundo de pensamiento. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Y es como si nos lo dijera a nosotros, te toca a ti. Esto que se está hablando hoy en día, esta comunidad, te toca a ti. Este sistema que estamos viviendo, te toca a ti. A ti que está escuchando estas conferencias, a ti que está escuchando, que ha venido a este lugar, te toca a ti. Nos toca a nosotros enfrentar los desafíos de la posmodernidad y todas aquellas cosas que necesitamos hoy en día, que necesitan ser ministradas. Moisés, oiga esto, el contraste. Moisés guió al pueblo a través de procesos, pero Dios quería que Josué lo guiara a través de propósitos. Fue un proceso lo de Moisés, sacarlo de Egipto, llevarlo al desierto, y murieron 40 años, y duraron 40 años dando vuelta. Pero Dios le dijo a Josué, ahora te toca a ti llevarlo al propósito. Yo quiero que todos los líderes que están aquí, los que están mirando, Dios lo está llamando a propósito. A propósito en su palabra. Moisés como líder dirigió y ministró a mentalidades esclavas. El liderazgo de Moisés fue a mentalidades esclavas que querían volver a Egipto. Ahora Josué fue dirigido a ministrarle a mentalidades de desierto. ¿Por qué menciono estas dos cosas? Porque una es la generación pasada y otra es la generación que vivimos. Moisés le ministró a una generación y necesitó una vara, y necesitó nube, y necesitó abrir el mar. Pero viene Josué, que le toca a otra generación que no es esclava, que es de desierto, y no necesita nube, no necesita vara, lo que necesita es una espada. La generación de Moisés vivió de cupones y de welfare.
¿Cuánto daban para comer? ¿Cuánto le costaba la comida? Cupones, todos los días el maná. La ropa no se le dañaba. Ahora, la Biblia dice que cuando el pueblo entró a la tierra cesó el maná y la generación fue llevada a tomar las espigas. De inmediatamente tomaron una espiga, cesaron los cupones. Déjeme salirme un poquito del tema y decirle: usted nunca va a progresar si solamente quiere vivir del gobierno todo el tiempo, amado. No. Usted tiene que venir aquí también a buscar las espigas y a hacer su casa, a comprar su casa nueva. Los cupones es mientras tanto. Se llega al lugar donde Dios quiere que tú llegues, pero no debe ser el fin. Te vas a quedar en el desierto comiendo maná. Ese no es el desierto. Tiene que tener una mentalidad de avance también. Entonces los Josué que están aquí, los líderes que son Josué, deben llevar al pueblo, vamos a espiritualizarlo para que no me pongan de la prosperidad, deben llevar al pueblo a la abundancia de la Canaán espiritual, a las espigas, al derramamiento de Dios, al avivamiento, a lo que Dios quiere mostrarnos, porque el fin de Dios no eran las arenas. Las espigas están esperando por alguien. Yo creo que hay cosas que Dios quiere darle a la iglesia, y hay líderes que Dios está levantando para que lo guíe, no a través de procesos, sino a propósitos. Amén. El ministerio de Moisés daba maná del cielo y de Josué daba espiga. Moisés dividió el mar, Josué paró el sol, pero ambas cosas fueron a favor de un pueblo, el pueblo de Dios. No importa lo que hagamos, siempre y cuando sea en beneficio para la obra de Dios. Dios le dice a Josué, Dios le dijo a Josué: ahora te toca a ti. Y no tomen mal lo que le voy a decir en esta parte final. Es necesario que muera una dimensión para que nazca la otra. Es necesario que muera una dimensión para que nazca la otra. Y voy a aplicarlo un poquito más fuerte. Tú puedes tener llamado como líder, pero mientras Moisés está vivo, sométete. Apóyalo. No le quites la vara de la mano. Deja que sea Dios que se lo lleve y te levante a ti. Porque hay gente dividiendo iglesia, dividiendo un pueblo. Pero Dios te dice: hasta que no muera Moisés, no te puedo respaldar a ti. Esa no es la manera de hacer las cosas. Cuando Moisés murió, Jehová se dirigió al líder que estaba en el tabernáculo y dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Amén. Entonces José fue llamado para ministrar la necesidad de una nueva generación. No podemos enviar las cartas a caballos cuando existe el internet. Palabra del doctor Manuel Valdés en su libro El último aparejo. Lo que significa esto, que tenemos que tratar de usar todas las herramientas que existen hoy en el liderazgo para el avance del evangelio. Aprovecharla, no hacer del evangelio una iglesia, no hacer de la iglesia una iglesia de luces y de cámara y de entretenimiento y de escudo de bronce. No, es utilizar las herramientas a favor de esas bases, esas zapatas que ya tenemos en el evangelio del Señor. Porque vivimos el tiempo de la comida rápida, drive-thru. Nadie quiere sacrificarse, nadie quiere. Este término lo quiero usar de nuevo. Este término lo quiero, se va a escuchar vulgar, pero quiero que se le quede en la mente. Hace falta en la iglesia del Señor, en los altares, moco y baba. Quebrantamiento, arrepentimiento, oración, dedicación. Queremos crecimiento, pero lo queremos por internet, con los likes, como decía, ¿verdad? Vamos a buscar a Dios. Es con las herramientas de Dios que esto crece, amado. Con las herramientas que da el Espíritu Santo. Es con la palabra de Dios. Es a través del mensaje que el Espíritu dé una palabra que responda a la ansiedad de las personas. Cada generación trae consigo sus desafíos y sus exigencias y sus necesidades. Ahora, las exigencias de Dios a Josué. Dios le dijo a Josué: yo lo único quiero que tú te esfuerces
tú vas a entrar allá, pero yo no es un avión. No, esfuércense, líderes, esfuércense. Quieren los resultados, esfuércense. Yo prometí, pero tienen que esforzarse. Y lo otro es, cuida de guardar mi palabra, mis leyes, para que te vaya bien. Porque lo que prospera no es quitarle la ofrenda a la gente. Lo que prospera es obedecer la palabra de Dios. Porque todo te saldrá bien cuando hacemos las cosas como Dios dice. Entonces, esta parte fue la primera exigencia de Moisés. La exigencia del pueblo con Josué. Cuando eligieron a Josué, el pueblo en ningún momento dijo: queremos un Moisés otra vez. No dijeron: tiene que tener una vara, tiene que tener tantos años. No, le dijeron claramente: lo único que nosotros queremos de nuestro líder es que Jehová esté con él como estuvo con Moisés. ¿Qué es lo que usted quiere de un líder? ¿Qué es lo que el pueblo, aquí es el pueblo que le exige al líder que viene? ¿Qué le exige el pueblo? Ahora voy a hablar en nombre de ustedes, los que no son pastores. ¿Qué ustedes exigen a los que estamos en el ministerio? Que Jehová esté contigo. No importa que no te llame como el pastor que yo tenía, o que no se hagan las cosas como se hacían. Lo que queremos es que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. Eso es lo que necesita de liderazgo. Quiero terminar con estos principios porque no tengo más tiempo. Tengo más cosas, pero estarán en mi libro, que son principios para el liderazgo moderno. La palabra establece que llegó el momento donde Dios le dice a Josué: tiene que cruzar el río, voy a abrir el río, voy a hacer la obra, hoy te voy a engrandecer delante de este pueblo. Dile a los sacerdotes que llevan el arca que la lleven en sus hombros y que se paren junto al río. Y una de las cosas que el Señor hablaba en mi corazón es que las personas que tienen carga en sus hombros, que tienen ministerio en sus hombros, tienen que ser los primeros en tomar la marcha, hacer las cosas. Tienen que santificarse. No hay avivamiento sin santificación. Todo avivamiento tiene que traer un arrepentimiento, una santificación, un quebrantamiento delante de Dios. Tienen que santificarse porque mañana voy a hacer proeza. Tienen que reconocer que yo soy un Dios santo. Entonces, los que cargan la presencia de Dios son responsables. Esto no está en el bosquejo. Me llegó hace un momentito y lo voy a decir en la recta final ya. La palabra dice que el aceite baja por la cabeza y desciende por la barba y baja hasta el borde de la vestidura de Aarón. No es una alegoría decir que Aarón es tipo de Cristo. El aceite tiene que estar en la cabeza, o sea, no es por los pies. El avivamiento no viene de la iglesia hacia el altar. El avivamiento viene cuando el aceite baja del altar hacia los miembros, porque baja desde la cabeza hasta el cuerpo. Lo que no podemos es permitir que el aceite se nos enrede en la barba. Porque hay unos que tienen barba, ¿no? No podemos permitir que el aceite se nos enrede en la barba. Estoy hablando figurado, ese es mi estilo, ¿Qué implica? Tenemos que permitir que lo que Dios nos ha dado fluya a todo el cuerpo y bendiga a todo el cuerpo. Y algo que Dios ponía en el corazón es que tiene que descender hasta el borde de la vestidura. No el vestido, hasta el borde, porque en el borde de la vestidura allá están los que tienen problemas, los que están deprimidos, los que están pasando necesidades. Y el aceite tiene que permear todo el cuerpo. Todo tiene que fluir desde el altar, desde la barba, desde el trono. En una ocasión yo te escucharon la noticia de un señor un barco que sufragó, tuvo problemas, y el que lo dirigía, el marinero, lo dejó botado todo y se fue se montó en lancha y se fue y lo dejó todo abandonado. En Italia pasó, ¿verdad que sí? Y lo juzgaron por eso, porque dejó a todos en la barca y él salió corriendo cuando él es responsable de esto. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice
que cuando los sacerdotes pisaron las aguas, los líderes, el mar se abrió y todo el pueblo cruzó. Y mientras hubo uno de este lado, los sacerdotes permanecieron en el lugar, esperando que todo el mundo cruzara. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que enseña el Señor? Que esta generación necesita personas que estén dispuestas a mojarse los pies para que otros crucen. ¿Sabe quiénes son los últimos que deben disfrutar de la abundancia? No son los que andan recogiendo el dinero para enriquecerse ellos y comprar yate. No, porque los líderes cruzan de último a las espigas. Los líderes fueron los últimos que cruzaron a la tierra prometida, porque ellos estaban pendientes de cruzar el pueblo. Y antes de yo enriquecerme, primeramente que se enriquezcan ustedes, que ustedes progresen. Pablo dijo: yo me gasto para que ustedes tengan vida. Ese es el concepto del evangelio, estoy muy de acuerdo. Entonces se necesita un liderazgo que se moje los pies. Jesús se mojó los pies para que nosotros cruzáramos. Pablo se mojó los pies, dijo: todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Así que el liderazgo de hoy, de este tiempo, necesitamos un liderazgo que esté conectado con el Señor, que tenga llamado, que tenga el corazón puesto en el Señor y que esté dispuesto a pagar el precio para bendición de la iglesia. Que Dios me le bendiga en esta tarde. Alabanzas a Dios. Le digo, no puedo salir de este lugar igual como entré. Qué reto nos ha dejado el hermano Rolando. Hermano, déjeme informarle algo. Todavía la comida no ha llegado, la estamos esperando. Eso tiene su bemol y su sostenido. El bemol es que le estamos esperando, pero el sostenido es que eso nos va a dar la oportunidad de escuchar ahora un cierre magistral de todo lo que hemos escuchado desde esta mañana hasta ahora con nuestro hermano, el licenciado Rafael Jiménez. La sesión de intervención del panel la vamos a dejar después de la intervención del hermano Jiménez para que lo juntemos los dos y de esa manera entonces él tenga la oportunidad de venir y agotar su turno. He recibido bastante tarjetas con preguntas. Quiero animar a los hermanos a que escriban sus preguntas y las tengan listas. Y después de la comida, reitero, vamos a tener una sesión solamente de preguntas y respuestas. No más ponencia, sino sencillamente preguntas y respuestas.